donde la ciencia y el amor se encuentran. Quédate conmigo, porque esto no es solo un podcast, es el camino de regreso a ti. Para mí es un placer compartir nuevamente con ustedes. Les habla Larixa Báez, docente especializada. Saben que trabajo con niños dentro del espectro, trabajo con niños con TDAH y en las variabilidades que se puedan presentar de la neurodiversidad. Estamos aquí para que aprendamos juntos, para que compartamos ideas. Saben que me pueden mandar sus historias. Hoy le tengo otra historia también anónima, pero aquí estará, se la voy a estar leyendo en un momentito. Gracias por estar allí, gracias por compartir el contenido, por regalarme su like y apoyarme. Muchísimas gracias. Quédate conmigo y así empezamos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me sugirió una seguidora en el podcast número 3. Ella me sugirió que habláramos sobre las estrategias que puedan utilizar en la casa para los niños con TDAH. Y bueno, vamos a hablar sobre ese tema. Se llama ¿Cómo ayudar a tu hijo a gestionar la impulsividad desde la casa? Específicamente en el TDAH. Voy a hacer como un ejemplo acá. El otro día yo estuve leyendo sobre el tema y resulta que alguien comentaba y decía, bueno, TDAH, dice no que la impulsividad o que está mal nombrado el TDAH, porque se dice que es déficit de atención o hiperactividad, o incluso puede ser el déficit de atención sin la hiperactividad. Pero ¿qué sucede acá? Les voy a explicar. Esta persona especializada también comentaba que la dificultad o el desafío en el TDAH no es en la concentración, o sea, ese déficit de atención. Ellos sí logran tener una atención, lo que sucede es que para sostenerla es donde está el desafío. A diferencia del autismo, que ellos sí logran entrar a un hiperenfoco o un hiperfoco, perdón. Entonces es difícil salir de allí. Ellos pueden durar horas enfocados en algo si les interesa y les apasiona el tema. En la hiperactividad, aunque en el TDAH, aunque ellos les interesa el tema, se les dificulta muchísimo. Necesitan tener estrategias para poder trabajar o tener el foco para desarrollar sus habilidades, porque que se distraen con lo más mínimo. Empiezan a hacer algo, se distraen y ya empiezan a hacer otra cosa, no lo que dejaron detrás. Entonces, es como el desafío está allí, no es solamente en la hiperactividad que ellos tienen o el déficit de la atención, es sostener esa atención lo más posible y poder terminar esa actividad que estaban realizando antes. Y en realidad tienes razón. Entonces, el que no tiene que es TDA solamente, ahí tiene su dificultad o ella para mantenerse concentrado. Entonces aquí vamos a utilizar estrategias para ayudarle a mantenerse enfocado. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que darles descanso. Hay que darle su descanso cada cierto tiempo, cada 15, cada 20, incluso el adulto también que está dentro del TDAH. Tomarse su descanso y poner un cronómetro o algo parecido, pero que le diga o que anote, me quedé en tal parte en esta actividad que realicé o en este proyecto de mi vida. Me quedé aquí, voy a descansar, pero que cuando pase el descanso retome eso que estaba haciendo, que es donde está el desafío, que puedan retomar el hilo conductor y continuar en lo que estaban haciendo. Muy bien, ustedes saben que en el episodio número 4 estuvimos hablando sobre una historia que me hicieron llegar por Instagram. Tenemos otra para hoy y tiene algo que ver con el tema. Ustedes les hago la invitación para que me hagan llegar siempre sus historias, para que la compartamos por acá. Si usted quiere compartir su nombre, lo compartimos. Si quiere mantenerlo anónimo o nosotros nombrarlo aquí con un nombre imaginario, lo hacemos también. Ya lo saben. Entonces, yo quiero leerles esta parte donde dice,
Ese comportamiento que llega sin avisar, como una tormenta, gritos, golpes, berrinches, y tú como madre o padre quizás te preguntas, ¿cómo yo lo ayudo sin dañarlo? ¿Cómo lo guío? ¿Cómo lo dirijo? ¿Cómo transformo su conducta? Es un desafío. Les comentaba también que criar hijos, no importa si son neurotípicos o son neurodivergentes, es un desafío. Criar es un desafío. Pero ¿qué sucede acá? Cuando criamos niños neurodivergentes, hoy hablando del TDAH, es un desafío muchísimo mayor. Porque como le acabo de leer, esos gritos que a veces tú les hablas ahora y al ratito tú vuelves, le dices lo mismo y dices, pero ven acá, es que este muchacho no me está entendiendo. Y como seres humanos, claro que se nos agota la paciencia. Pero aquí es donde yo voy a utilizar las estrategias para cuando se me agote la paciencia, darle un espacio y darme un espacio hasta que yo retome otra vez la coherencia y la cordura y no actuemos desde el enojo y desde la rabia, donde yo también me estoy trabajando eso. Porque yo no me puedo sentar aquí y decir, no, porque usted tiene que hacer esto, porque usted tiene que controlar sus impulsos, usted no debe gritar, cuando yo necesito trabajarme eso y lo estoy haciendo y es un proceso. Sabemos que los procesos no todos son lineales, unos tienen subida, bajada, pero se da y se logra. Cuando usted se determina y usted pone ese cerebro a que trabaje y transforme los hábitos, se logra. Entonces, ¿cómo hago para eso? Bueno, me doy un espacio a que se me pase la rabia para entonces ver desde qué lugar o desde qué manera puedo hablar con mi hijo. Con estos niños TDAH hay que usar rutinas igual que en el autismo. Hay que usar rutinas, no ser impredecibles para ellos, porque eso los pone nerviosos y lo que hace es provocar impulsividad en ellos, porque no tienen esa habilidad de controlar el impulso, porque eso es lo que más los caracteriza cuando se molestan, cuando algo no les parece, cuando no lo entienden, entonces reaccionan con mucha impulsividad. Les voy a leer qué es la impulsividad para que sigamos un hilo conductor. La impulsividad es uno de los síntomas principales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No es mala crianza, no es rebeldía, no es que tu hijo no quiera portarse bien. Es una condición neurológica que hace que actúe antes de pensar, interrumpe, se frustra fácilmente, lanza cosas, empuja, grita, se mueve sin parar. Y lo más importante, muchas veces ni siquiera se da cuenta. Necesita que lo ayudemos a detenerse, a observar y a elegir poco a poco. Por eso, hoy te traigo 8 estrategias prácticas para que marquemos la diferencia. Les mencionaba crear rutinas visuales, claras. Pueden usar los pictogramas porque son llamativos o pueden simplemente hacer una lista que a qué hora se va a levantar, qué va a hacer después que se levante. Si tiene problema con asearse, tú se lo pones allí en esa lista o en ese pictograma, que debe cepillarse, que debe bañarse, luego que debe tender su cama, que si es de los que riegan todo por la habitación, ponerle dónde va cada cosa. Establecer su rutina clara. Hasta la hora que va a desayunar, si va a fregar, lo que sea que vaya a hacer. Ponérselo en esa lista o en esas imágenes del pictograma. Al ser predecible, cuando le toque la hora de hacer lo que está ya en el cronograma del día, no va a reaccionar con impulsividad porque ya lo sabía. Ya se le antepuso lo que iba a hacer. Entonces aquí dice lo que yo le estaba comentando. Crea una cartelera con dibujos o fotos que muestren los pasos del día. Despertarse, cepillarse los dientes, desayunar, vestirse, etc.
tu hijo puede ir marcando lo que hizo durante el día. Y eso le da una sensación de logro, lo cual va a ir bajando la impulsividad en él, porque se siente satisfecho. Nosotros como adultos, cuando sentimos esa satisfacción porque logramos algo, nos corregimos y el cerebro siente segrega esa dopamina que te da satisfacción, pero natural, de la buena, la que dura más tiempo. Y como el cerebro siente ese cambio, va a ir amoldándose a esa rutina y va a ir cambiando esos malos hábitos por los buenos. Va a sustituir, que eso es lo que queremos. La número 2, ya dijimos la número 1, vamos por la número 2. Usa el tiempo anticipado antes de las transiciones. Vamos a leer aquí. Avisa con tiempo cuando una actividad va a terminar. Eso evita que el cambio repentino provoque una reacción impulsiva. Un ejemplo, si está viendo televisión, tú le dijiste, vas a ver televisión de tal hora a tal hora, porque debe ponerle tiempo en el uso de las pantallas. Hay que ponerle un tiempo determinado porque yo sé que a veces se dejan ahí todo el día si no hay clases, si no hay nada que hacer, todo el día allí sin ejercitarse, sin correr, sin tener contacto con la naturaleza, sin jugar con otros niños. Y eso va a ir rompiendo conexiones cerebrales, ¿verdad? Neurológicas, que va a en vez de desarrollar habilidades, va a hacer lo contrario, va a empezar a retroceder en esas habilidades que ya había adquirido. Entonces, aquí en esta parte dice, en la número 2, le comenté lo del televisor y se acerca la hora del baño, dile 10 minutos antes, apagamos el televisor en 10 minutos, ya se lo vas avisando, para ir a bañarte, por ejemplo. O vas a apagar el televisor ya en 10 minutos porque ya se cumplió tu horario. Ya es hora de que salgas a jugar o tienes que ir para donde tú indiques que tenga que ir. Anticipárselo desde 10 minutos antes. Y les vas avisando luego cuando falten 5 minutos. Y eso va a hacer que el niño o la niña no reaccione con impulsividad, sino porque ya se le dijo con anticipación, no va a reaccionar con impulsividad y por lo tanto el cerebro va a ir aprendiendo nuevas habilidades y por lo tanto los hábitos negativos van a ser reemplazados por los positivos. Número 3, crea un espacio de calma en la casa. Oye, no es castigo, es un lugar que invita a regularse, un rincón con cojines, luces suaves, objetos sensoriales, puede ayudar muchísimo. Ejemplo, este es tu espacio de pausa, tú le vas a decir. Cuando sientas que vas a explotar, puedes venir aquí, respirar o abrazar uno de tus peluches favoritos, tu juguete favorito. Así el niño o niña aprende a reconocer su estado y a pedir una pausa antes de estallar. Porque a veces los niños o las personas pierden el control ante algún impulso o algo que los hace salir de control, pero es que nadie nunca le dijo, cuando sientas que estás molesto, respira. Si no lo estamos educando, él no lo va a aprender. Hay que enseñarle a reconocer sus emociones, a aceptar esas emociones y lógicamente tiene que reaccionar ante esas emociones. Lo que vamos a enseñarle a que no lo haga de manera negativa, que no dañe a otras personas y que no se dañen ellos mismos. Le vamos a sugerir un lugar de la casa, como ya les mencioné, ustedes se lo pueden preparar. Las botellas de la calma, que es con agua, un poco de glicerina, si no tiene glicerina puede ser EGA o pegamento transparente. Se mezcla con el agua y se le pone escarchas de colores o brillos de colores, incluso unas bolitas que se le pueden poner también de colores. Con eso tú sellas la tapa con una pega y el niño puede, cuando se siente así, eso lo calma bastante. Yo lo uso en mi casa con mis niños. Y les ayuda, aparte de que les ayuda a calmarse, les ayuda a desarrollar lo que es la atención. Y ustedes saben que en el podcast número 4 les hablé sobre la atención conjunta.
Entonces, eso es una forma también de desarrollar esa atención conjunta, que pueda mantener esa atención y compartir esa atención contigo, esa comunicación. Entonces, hay que darle un lugar, un espacio. Decir, cuando te sientas así, no es que tú vas a reprimirlo, no. Te vas a sentar aquí a respirar y calmarte. Enseñarles herramientas de cómo va a reaccionar. No es que él se va a tragar esa rabia, que respire, si tiene que llorar, que llore. Como sienta que tiene que reaccionar sin dañar a otros ni a ellos mismos. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Esa es la estrategia número 3. Vamos con la número 4. Los refuerzos positivos. Ve que logra controlar un impulso, aunque sea algo pequeño, refuérzalo. Cada vez que tú veas que él te hizo caso en lo que tú le dijiste o en ese horario que le pusiste, que él lo está cumpliendo, que cuando se molestó, él no actuó de manera impulsiva, entonces se lo vamos a reforzar, lo hiciste muy bien, te felicito. Es así como tienes que reaccionar. En el momento que tú ves que él hizo algo bueno, se lo tienes que felicitar, se lo tienes que celebrar. Hay personas que decían, no, porque si tú al niño lo acostumbras a celebrarle las cosas, luego si no le reconoce y no le aplauden lo que hacen, ya no siente motivación. Eso no es así, al contrario. Lo que va a motivar a ese niño o esa niña a seguir haciendo las cosas bien, las cosas correctamente, es cuando se le felicita y se le resalta eso bueno que hizo y le motiva a volver a repetir esa acción positiva que ya hizo. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Esa fue la número 4. Estrategia número 5. Moldea la autorregulación emocional. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que decimos. Tú también eres un modelo emocional. Ejemplo, si algo te molesta, di en voz alta, estoy frustrada, pero voy a respirar antes de hablar. Hazlo frente a él. Esa es la lección de autocontrol. Por ejemplo, cada vez que haga algo bueno, algo positivo, se lo vamos a resaltar, se lo vamos a celebrar. Incluso podemos darle alguna gratificación, alguna comida que le guste. Tenemos que incentivar este buen comportamiento. Ahora vamos por la número 5, modela la autorregulación emocional. Los niños pueden aprender más de lo que ven que de lo que decimos. No es lo mismo que yo le diga, mira, tienes que portarte bien, no puedes gritar si yo estoy gritando. Me lo tengo que anotar por ahí, para mí también, porque saben que esa es mi debilidad. Entonces, si yo grito y le digo al niño, no grites, dice, pero no entiendo. Mi mamá dice que no grite, pero ella lo hace. Entonces, no estamos modelando. Tenemos que modelar el comportamiento que ellos quieren, que tú quieres que ellos tengan. Si tú no quieres que vea tanto televisión, por ejemplo, tanto televisor, tú vas a modelárselo. No estés tú todo el tiempo en la pantalla pegado. Si tú quieres que el niño tenga más contacto afuera, que te vea haciendo contacto con la naturaleza. Incluso teniendo tiempo de ocio sin estar viendo nada, simplemente sentado, tranquilo, meditando, perfecto, para que el niño también aprenda cuando tenga sus momentos de regularización. Bueno, cuando tú digas siéntate calmado, solo, respira, bueno, ya lo vio en ti, ya tú se lo modelaste, que tú has estado tranquilo, solo, sentado, sin utilizar nada, él va a aprender y lo va a hacer también. Entonces, modela esa autorregulación emocional. Cuando te lleguen esos momentos de también que tú te molestas porque eres un ser humano y te vas a molestar. Pero allí es donde yo voy a decir, déjame modelarle a él, mira, yo estoy bien molesta. Y ellos se dan cuenta cuando mamá está bien molesta o papá está bien molesto. Entonces allí es donde yo voy a utilizar esa clase de respuestas. Mira, estoy molesto, pero voy a respirar. Yo lo digo, mejor voy a respirar hasta 10. No voy a decirte nada ahora. Voy a esperar calmarme para luego hablar contigo. Estamos hablando de la vida real. Cuando estamos molestos, en ese mismo momento, tómate una pausa para que aprendan. También lo anoté para mí. Establece señales secretas. Crea con tu hijo una señal discreta que pueda usar cuando veas
que está por perder el control. Ejemplo, toca tu oreja o haces un gesto con la mano, él sabrá que es un aviso para calmarse. Esto evita que los regañes en público o le levantes la voz. A ellos en público, tú en casa no trates de hacerlos sentir mal en la calle, porque eso le baja la autoestima. Y lo que va a hacer es subir esa impulsividad. En lugar de regularla, que yo aprenda a regularla, va a ser peor, porque incluso le vas a bajar la autoestima, pero también vas a crear un rencor en él cada vez que se acuerde de ese mal rato, cuando delante de sus amigos o de una persona le dijiste algo que lo hirió. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que medirnos en eso. Pero entonces esa parte, la número 6, de tener esa seña cuando se está molestando, o hay padres que lo miran. Eso es una seña buena. Hay papás que lo miran. Yo sé que a veces lo miran con tremenda cara, que ya ellos saben que su papá está molesto. Ese es un ejemplo. Es una seña secreta que tienen. No, porque cuando mi mamá me mira, ya yo sé. Entonces, así mismo, cuando ya ellos interpretan que su mamá o su papá está molesto con la mirada que le puso o con alguna palabra que utiliza, a veces le dicen un nombre a su hijo, pero cuando está molesto le dicen otro o el segundo nombre, por ejemplo. Entonces, aquí, cuando le vas a decir, cuando tú estés molesto, yo te voy a hacer una seña cuando tú quieras como portarte mal. Yo te voy a hacer así, me voy a tocar la oreja, no que yo te voy a alar la oreja, sino me la voy a tocar para decirte tienes que tranquilizarte. O con la mano necesitas tiempo para que te apartes y respires y te calmes, porque hay que enseñarle esa regulación emocional, que ellos aprendan a regularse, porque todos nosotros crecimos sin que nos enseñaran ni a conocer las emociones, ni a nombrar lo que estoy sintiendo, ni a aceptarlas como son. Al contrario, si tú tenías ganas de llorar, te decían, no llores. No llores. O si tú te molestabas, olvida eso, olvida eso. No es que lo olvides, es que tú proceses y vivas la emoción para que puedas recuperarte de ella. No es dejándola pasar por desapercibida. La número 7, limita estímulos en el momento clave. Demasiados estímulos pueden sobrecargarlo y hacer que pierda el control más rápido. Ejemplo, si estás haciendo tareas, apaga la TV, retira el celular o trabaja en un espacio con pocos objetos, menos estímulos, más foco, menos impulsividad. Escuchen eso, menos estímulos es igual a más foco, igual a menos impulsividad. Si el niño o la persona está enfocado en lo que está haciendo, no va a sentir ese deseo que tiene el niño hiperactiva, que se mueve mucho para aquí, para allá. Tú ves que están trabajando en la silla, yo que lo veo en clase, te están trabajando en la silla, pero es moviendo la silla, moviendo tocando el compañero, escriben aquí, pero tocan aquí. No llegan a hacer el enfoque. Entonces, a veces cuando yo veo que en la mesa tienen demasiados juegos que ellos mismos llevan, el lápiz, el libro, tienen un muñequito, tienen más silla por aquí, hay que retirarle todo eso porque todo es distracción. Ellos que se distraen fácilmente con cualquier cosa. Imagínate que tengan varios objetos que les roben la atención en el momento. Muchísimo peor todavía. Entonces, hay que quitar esos estímulos que están en el entorno. Si es en la casa, hay televisor prendido, a veces radio también encendido, este niño llorando por acá, aquel llamándolo por el otro lado, eso le va a hacer una explosión sensorial y el niño va a entrar en impulsividad y se va a poner y así agresivo, que rompe esto, que tira esto, que corre para acá y a veces que está sobreestimulado. Vamos a bajar los estímulos para que haya más foco y pueda manejar más esa impulsividad. Y llegamos a la número 8. Usa cuentos o historias para enseñar a autorregularse. Un niño entiende mejor a través de los juegos, las historias. Ejemplo, lee cuentos donde los personajes tienen dificultades para controlarse y luego aprenden a hacerlo. Después pregúntale, ¿y tú qué hubieses hecho en su lugar? Eso lo lleva a reflexionar sin sentirse juzgado.
Vamos a usar cuentos, pueden buscarlo mismo aquí en YouTube, pueden buscarlo en línea, busquen cuentos que hablen sobre eso, cuentos para regularse, cuentos para manejar la impulsividad, que algo tiene que aparecerles. Y se los leen a ellos y los ponen de manera activa a participar en la lectura. Lo ponen a leer a él o tú se los lees y luego le haces las preguntas. Eso es importante. Ahora bien, vamos a leer la historia, déjame buscársela por acá, que nos mandó una seguidora. Yo creo que el podcast hoy va a estar más largo. Yo creo que sí, que va a tomar más tiempo hoy, porque esta historia está más larga que la otra que enviaron. Lo voy a leer. Ella le puso arriba, criada por el huracán. Señores, vamos, esto viene como entretenido, espérense. Criada por el huracán. Crecer con una madre con TDAH. Vamos a ver esto. Mi madre era un torbellino. Literalmente, cuando yo tenía 8 años, podía pasar de reír a carcajadas conmigo en la cocina a llorar frente al fregadero por una taza rota. Vivir con ella era como estar en una casa con luces como en la feria. Todo brilla, todo gira, todo diversión, pero a veces también me mareaba, dice ella. Mi madre tenía TDAH, aunque no lo supimos hasta que yo era adulta. En su época solo decían que era despistada, olvidadiza o desorganizada. Pero no era solo eso. Mamá empezaba 1000 proyectos a la vez, pero terminaba pocos. Podía olvidarse de recogerme en la escuela y luego aparecerse con un regalo para recompensarlo. O podía quedarse toda la noche haciendo disfraces para cualquier cosa que se la pidieran, pero olvidarme, enviarme con mi comida o mi desayuno a la escuela al día siguiente. La amaba con todo mi corazón, pero crecí sintiéndome como una adulta de la casa. Yo era la que recordaba las citas, la que organizaba las cuentas, la que explicaba por qué mi mamá no iba a las reuniones. Muchas veces me sentí sola y confundida y hasta cansada. Pero también aprendí que ella, al ver el mundo de forma diferente, mi mamá me enseñó a pensar fuera de la caja, a soñar sin medida, a no tenerle miedo al caos creativo. Y aunque tardé años en sanar algunas heridas y entender que yo no era su mamá, sino su hija, hoy miro atrás y puedo decir algo importante. Mi mamá no era una madre perfecta, pero fue una madre presente, intensa, única y profundamente amorosa. Crecer con un progenitor con TDAH puede ser un viaje lleno de contradicciones. En el cansancio y la admiración, entre la frustración y el amor, si tú vives algo así o si conoces a alguien que lo vivió, recuerda esto. Detrás del desorden muchas veces hay un corazón gigante que hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Dios mío, esto está bello. Bello, hermoso. A pesar de que ella se sentía mal en el momento que ni sabían que su mamá era TDAH, ella pudo ver cosas positivas en eso y ella como lo describe como un caos porque quedaba mal en las citas de reuniones y ella se sentía como la adulta, como la madre de su madre porque tenía que estar como tapando esos huecos que dejaba la madre. Ella trataba de taparlo y tuvo que crecer como con esa responsabilidad por las fallas que cometía su madre. Pero no lo hacía de manera a propósito porque luego se ve que la llevan y le diagnostican que tiene TDAH. Siempre yo escuché al neurólogo cuando fui al congreso que él decía, cada vez que va alguien al consultorio no es porque ellos deciden ir, es porque alguien los lleva. Y los llevan por eso, porque llega un momento que ya no soportan la situación por cualquier
no sé, algunas acciones repetidas que te van cansando, te van agotando. Entonces, esas personas les sugieren o incluso los llevan a ver qué está pasando. Y allí se dan cuenta que la persona es TDAH, que a pesar de que sí es difícil, es porque ellos no pueden controlar esa manera de caminar en la vida, de esos impulsos. Para hacerlo hay que hacer esas adaptaciones en el hogar, en la escuela, en el entorno, darle las herramientas, enseñarle cómo manejarse, que hagan sus agendas, todo lo que tienen que hacer, que lo agenden. Esta es otra estrategia, que agenden lo que tienen que hacer si es adulto, si es niño, ponerle ahí su lista de cómo lo va a hacer para que vaya aprendiendo a manejarse con una guía, con un cronograma, con todo lo que tiene que hacer para que en la vida le vaya muchísimo mejor. Enseñarle estas estrategias de que tiene que trabajar por horario, tomarse descansos para no saturar el cerebro, porque cuando el TDAH se satura el cerebro hace una desconexión que después no vuelve a la actividad porque se cansó, se abrumó, se bloqueó. Eso es lo que sucede. Entonces, señores, yo me la he pasado súper bien con ustedes. He aprendido muchísimo también con este tema que esta seguidora sugirió. Espero que hayan hecho sus anotaciones de las 8 estrategias que pueden utilizar, pero hay muchísimas más. Las pueden adaptar también según a su entorno, según las características de su hijo. Vamos a ponerlo en práctica, porque funcionan. Lo que no podemos tenerlo así, no, es que el muchacho es desorganizado. Sabemos que el desafío de los TDAH está en la operatividad, en el empezar a hacer, en el iniciar a hacer esas cosas que tienen que hacer. Y después que lo inician, terminarlo. Entonces, tomarse el descanso, pero anotar dónde se quedó para retomar lo que estaba haciendo. Esa estrategia va tanto para los niños, los papás lo guían para que lo hagan así, como el adulto TDAH también. Que no dejen de ir a su neurólogo para que le hagan sus estudios, también eso es importante, porque muchos necesitan medicación para poderse controlar, para tener una vida más productiva, porque incluso personas ya entre la edad adolescente y adulta se dan cuenta que por más que lo intentan no logran nada, pero cuando van donde el neurólogo, que ellos hacen su intervención, tienen un cambio total en su vida. Entonces, a veces necesitan esa ayuda extra del profesional. Recuerda que si tú tienes una historia, puedes enviármela por mi Instagram, LariCoach, _educadora, y con gusto lo vamos a compartir por acá. Para mí es un placer grande, como siempre. Recuerda que esto no es solamente un podcast. Este es el camino de regreso a ti. Bye bye. Hasta el próximo episodio.